Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir al acto que vamos a presentar. Antes de nada, queremos dar las gracias al Instituto por cedernos una vez más el espacio para poder realizar este tipo de actos, que sin su ayuda pues no sería posible en muchos casos. También agradecer a todas las compañeras y compañeros que han trabajado para poder organizar este acto y que salga todo perfecto, y en especial a los compañeros y compañeras que han realizado, tanto de nuestro colectivo como otra gente que han realizado el mural que podemos ver aquí, que ha llevado bastante curro y es de agradecer también. En el que bueno, se rememora lo que hoy vamos a tratar en la charla, la rebelión campesina y la ocupación masiva de fincas que tuvo lugar el 25 de marzo del 36. Después, vamos entrando ya en materia, agradecer profundamente a la Asociación 25 de marzo por su participación y colaboración en esta charla que vamos a abordar esta tarde. Y sin más, ellos son una asociación que tratan de reivindicar, aparte de muchas otras cosas, tienen un debate político, histórico y cultural, y tratan de abordar el pasado, el presente y el futuro de Extremadura, y reivindicando pues lo que hoy vamos a ver aquí y otra serie de acciones. Lo vemos bastante activos en Twitter, en Facebook, en YouTube, por si alguna quiere o está interesado en seguirles en el día a día, pues ahí lo encontramos. Reivindican también, entre otras cosas, están en contra de la explotación, de la servidumbre y el subdesarrollo que podemos vivir en Extremadura a día de hoy. Personalmente, ellos son Manuel Cañada, que ha sido diputado de Izquierda Unida, pero sobre todo lo que hay que destacar, que ha sido un militante activo durante mucho tiempo y tiene una larga trayectoria en las marchas de la dignidad. Y bueno, pues también, como bien he dicho, es miembro de la Asociación 25 de marzo, y Carlos también, que es miembro de la asociación y también es profesor de Historia. Y ya está, sin más, pues le doy paso a los compañeros. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Antifascistas Zafra por organizar este acto y por invitarnos a la Asociación 25 de marzo para que hablemos un poco sobre la lucha por la reforma agraria en Extremadura y por el pasado de movilización, de lucha de este pueblo y el presente y el futuro que todavía tenemos por delante. En fin, yo voy a dar algunas pinceladas sobre la lucha por la reforma agraria y el movimiento obrero extremeño durante los años 30, durante el siglo XIX y el siglo XX. Para hablar de la lucha por la reforma agraria nos sitúa ante un problema, ¿no? Ante un problema histórico de esta tierra que arranca de siglos, que tiene raíces, pudiéramos decir que desde la Edad Media, desde la Reconquista, aunque se agudice desde luego en el XIX y que desgraciadamente todavía recorre Extremadura, que es el problema del latifundismo, ¿no? El problema del latifundismo, ¿por qué lo podemos calificar así? ¿Por qué podemos rechazar al latifundismo? ¿Por qué se cuestiona el desigual reparto de la tierra? El que haya personas que acumulan cientos, miles de hectáreas, pues muchas veces destinadas a la caza o a la ganadería, mientras otros no poseen nada. Yo creo que el problema del latifundismo se puede cuestionar, se puede rechazar desde dos grandes perspectivas, por así decirlo. De una parte se puede rechazar el latifundismo y se puede cuestionar el latifundismo por una cuestión de principios, partiendo de que es ilegítimo que alguien acumule para sí grandes extensiones de tierra, cientos de hectáreas, que no pueden ser en ningún caso fruto de su trabajo o fruto de su esfuerzo personal, sino que son el resultado del robo, de la explotación, del trabajo ajeno, de la acaparación de una riqueza colectiva que es generada por la sociedad por parte de unos pocos. Entonces el latifundismo se puede cuestionar simplemente por una cuestión radical de principios, que es aquella de que la tierra tiene que ser de los que la trabajan, que aquellos que la poseen no la poseen de una forma legítima, no la detentan de una forma legítima, sino que el resultado de esas grandes propiedades o la existencia de esas grandes propiedades responde a un robo a toda la sociedad, a una explotación, ¿no? Siempre ha existido en este sentido un cuestionamiento de la gran propiedad, en especial de la propiedad de la tierra, una mercancía, como decía un
un economista y antropólogo muy conocido, Polanyi, una mercancía ficticia, en la medida en que es fruto, es un don de la naturaleza, no es ninguna creación del trabajo humano. El cuestionamiento de la propiedad de la tierra, de la gran propiedad de la tierra sobre todo, se pierde, como digo, en la noche de los tiempos, en los siglos medievales, modernos, están jalonados de intensas luchas de clase protagonizadas por los campesinos. Aquí no me refiero a Extremadura en concreto, pero podríamos citar, yo qué sé, la gran rebelión de los campesinos ingleses de 1381, que ya pedía la redistribución de las tierras en manos de los nobles y el clero, o el libre acceso a los bosques, ¿no? O podríamos citar las guerras campesinas en Alemania en el 16. Siempre ha habido un cuestionamiento de la propiedad que es el fruto del acaparamiento de la riqueza por parte de unos pocos que genera el conjunto de la sociedad. Y esas luchas de clases tan intensas de los siglos medievales y modernos, hay que decir también que tuvieron sus conquistas. Tuvieron sus conquistas en la existencia de extensísimas propiedades comunales, que eran también la base de las pocas espacios de libertad que pudieran tener los oprimidos y que pudieran tener los de abajo, ¿no? Las tierras en común era la manera de no tener una dependencia absoluta respecto a los señores, respecto a los de arriba, respecto a los propietarios. Bueno, pues en la medida en que podían ser aprovechadas para no caer en la más honda de las miserias, para no tener una dependencia absoluta respecto al propietario, ¿no? Y como digo, bueno, pues ya desde la Edad Media hay una intensa lucha en torno a la propiedad de la tierra que tiene entre sus frutos la existencia de esos comunales, de esas propiedades comunales, colectivo de los campesinos. Pero el latifundismo no solo se puede cuestionar por una cuestión de principios, porque consideremos que es ilegítima la existencia de esa gran propiedad, sino que por razones más pragmáticas, por lo que son las consecuencias tangibles, concretas, que tiene la gran propiedad, que tiene el desigual reparto de la tierra, también cabe rechazar frontalmente este fenómeno, ¿no? El latifundismo en este sentido y en una región como Extremadura, de base agrícola durante toda su historia, hasta décadas muy recientes, con más motivo, es sinónimo de paro forzoso, de infrautilización de las tierras, de uso de las tierras para labores de ganadería extensiva, de caza, que tienen un empleo mínimo de mano de obra y por tanto también de su desarrollo, ¿no? El latifundismo se puede cuestionar, por tanto, por una cuestión de principios. No es legítima la existencia de esas grandes propiedades que solo pueden ser el fruto de la explotación del trabajo ajeno por parte de unos pocos, pero también por las consecuencias prácticas que tiene sobre la sociedad la existencia de esa gran propiedad y de ese desigual reparto de la tierra, consecuencias prácticas que tienen que ver con el paro forzoso, con el subdesarrollo, con la existencia de desigualdades extremas, con la existencia de una masa de jornaleros desposeída y que vive en condiciones generalmente muy precarias, con el acaparamiento del poder político por parte de esos mismos grandes propietarios, ¿no? Desigualdades económicas que engendran también un fenómeno como el caciquismo, ¿no? En el que son unos cuantos señores los que controlan toda la vida de un ayuntamiento, toda la vida política, toda la vida institucional. Y en este sentido, personalidades, gentes que no han sido precisamente revolucionarios, que no han aspirado, podríamos decir, al comunismo, también han realizado propuestas de reforma agraria, simplemente para aliviar los graves problemas que provocaba el latifundismo como digo, de paro forzoso, de su desarrollo, de pobreza, de sobreexplotación, ¿no? En este sentido ya durante el siglo XVI, por ejemplo, un humanista precisamente de este pueblo, de Zafra, un humanista seguedano, Pedro de Valencia, escribió un texto, discurso sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra, donde ya planteaba en esas fechas tan tempranas que el fenómeno del latifundismo en Extremadura estaba estrechamente conectado con la pobreza de sus gentes,
con el subdesarrollo, con la no explotación de tierras, con la infraexplotación de tierras y con la emigración, y proponía una redistribución más adecuada, más justa, más equilibrada de la tierra como una vía para escapar de todos estos problemas, ¿no? Si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo y llegamos al siglo XVIII, al siglo de la Ilustración, de las reformas ilustradas, todos conoceremos el informe sobre la ley agraria de Jovellanos, que venía a representar ya ese capitalismo agrario en ciernes, que defendía el derecho absoluto a la propiedad por parte de sus dueños, ¿no? Pero existen otros discursos alternativos al mismo tiempo, como los del propio ministro Lavide, por citar algunos, que seguían defendiendo aquella línea representada, como digo antes, por Pedro de Valencia, de que había que llegar a un reparto más equilibrado de las tierras por los graves desequilibrios y los graves problemas que engendraba el latifundismo, ¿no? Discurso o línea alternativa en torno a la cuestión de la tierra que seguirá en pie durante el siglo XIX, el siglo de la desamortización, pero es el siglo también en el que existen otras propuestas, caso, por ejemplo, de la de Flores de Estrada, que planteaba que la expropiación de las tierras del clero pues acabaran en manos de los campesinos sin tierra, y intentando acabar así con el problema del paro forzoso entre los jornaleros, ¿no? Un problema más grave que está ligado al latifundismo. Lo que pasa es que la realidad fue por otros derroteros. El siglo XIX, como he dicho antes, fue el siglo de la desamortización. La desamortización era un proyecto que pretendía poner en el mercado, convertir en mercancías aquellas tierras que no podían ser compradas, ni vendidas, ni enajenadas, las tierras de la Iglesia, pero sobre todo, con la desamortización de Madoz, las tierras de los ayuntamientos y los bienes comunales. Ese proyecto se lleva a cabo, y ese proyecto es en última instancia un gran robo, una gran expropiación a los campesinos. Las pocas conquistas, o muchas conquistas, que habían logrado durante siglos de intensa lucha de clases el campesinado, la existencia de esos bienes comunes, desaparece durante el XIX a través de esta desamortización. Desaparece durante el XIX a través de esta desamortización, y por lo tanto el problema del latifundismo, que venía de lejos, que venía ya desde la forma en que se realiza la repoblación tras la Reconquista, se acentúa enormemente, ¿no? Y llegamos así a unas décadas centrales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, con una región, Extremadura, o con una serie de regiones, Extremadura, Andalucía, la Mancha, la España latifundista, en la que el problema del desigual reparto de la tierra se ha acentuado enormemente, entre otros motivos, por la expropiación, por el robo, por la privatización de los bienes comunales, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál sería la realidad social, la realidad económica de la Extremadura de las últimas décadas del XIX, de la Extremadura que está inmersa en pleno proceso de desamortización? Bueno, pues una realidad marcada por la desigualdad extrema entre unos pocos que detentan prácticamente la única fuente de riqueza, propietarios de cientos de miles de hectáreas, y una gran masa de jornaleros que la mayor parte del año no tienen trabajo, entre otras cosas por ese latifundismo, porque la gran propiedad está ligada a un uso ganadero extensivo, a una caza que requiere un mínimo de mano de obra, y que en los pocos momentos del año, en los pocos meses del año, la sementera o la siega en la que disponen de trabajo, pues sufren condiciones de sobreexplotación extrema, jornadas de 14 horas, jornadas de 16 horas, salarios de hambre, pago a través de comida. En la Extremadura todavía de finales del siglo XIX se pueden ver relaciones, digamos, casi feudales, y una región también condenada al subdesarrollo, ¿no? y a la pobreza. Lo que pasa es que donde hay opresión surge también casi de forma inevitable la resistencia.
¿eh? Entonces ya desde esta fecha, ya desde mediados del siglo XIX, sobre todo a partir del sexenio revolucionario, a partir de la expulsión de Isabel II y el inicio de un proceso de cambio político muy intenso durará 6 años, se empieza a forjar en esta tierra un gran movimiento, primero espontáneo, luego más organizado, de resistencia y de rebeldía campesina. Ya, como digo, en el año 68 hay constancia de grandes ocupaciones de tierra en muchos puntos de la región, ¿no? Por ejemplo, voy a citar una, Llera, una denuncia que realiza en este caso un diputado conservador, Montero de Espinosa. Decía así: en Llera un grupo numeroso de campesinos había violado el derecho de propiedad, invadiendo una dehesa particular poblada de encinas, apoderándose de la bellota y talando el arbolado. Estas ocupaciones de tierras serán frecuentes durante la época del sexenio revolucionario, también en los años sucesivos, y se combinarán con otras formas de protesta popular, como los motines del pan, dirigidos en este caso a lograr un precio justo para los bienes básicos, a denunciar a los acaparadores, a denunciar a los especuladores. Aquí en este pueblo, un pueblo cercano a Zafra, Villafranca, habrá motines de esta naturaleza que tendrán una especial intensidad. Otras formas de protesta, como son incluso los incendios, ¿no? Expresiones ya de rabia ante el sufrimiento y ante las condiciones de opresión tan duras, tan humillantes que contaban los campesinos, los jornaleros. O incluso el mero rebusco, ¿no? Que también era una forma de protesta colectiva. El rebusco de coger aquello que sobra de la cosecha. En aquellos años, en aquellas décadas, se planteaba también como una forma de protesta colectiva, no solo como una manera de ganarse el pan. Existe, por lo tanto, ya un movimiento espontáneo de resistencia campesina con distintas expresiones: ocupaciones de tierra, motines del pan, incendios, quemas de registros, el propio rebusco. Y todo ese movimiento que viene de lejos, entronca de alguna manera con lo que es ya el surgimiento del movimiento obrero en Europa, que se viene gestando durante todo el siglo XIX. Aparecen así las primeras sociedades de apoyo mutuo, las primeras organizaciones de carácter sindical, al principio locales, el caso, por ejemplo, de la Germinal Obrera, muy conocida. Aparece una vinculación entre la memoria de la resistencia campesina que venía defendiendo sus derechos históricos, la no privatización de los comunales, con las nuevas ideas socialistas del marxismo, del anarquismo. Hay constancia ya de que la primera internacional tuvo presencia en esta tierra, tuvo presencia en Extremadura, tuvo federaciones en Extremadura, y por lo tanto se va produciendo una fusión entre la vieja protesta espontánea del motín y de la ocupación de tierras con lo que son ya los sindicatos, el movimiento obrero, la creación de sociedades de apoyo mutuo y la presencia de ideas socialistas, anarquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Los años 17, 18, 19 son en este sentido un momento de explosión de este movimiento asociativo de los trabajadores extremeños y en particular de los trabajadores de la tierra. Es en ese momento donde se asientan con fuerza, donde arraigan en esta región las ideas socialistas, el PSOE, la UGT, contando ya con más de 40.000 trabajadores afiliados en un determinado momento, en el año 18, y bueno, simbolizando un poco la maduración de todo ese movimiento de lucha que había ido planteándose desde el momento de la desamortización. Podemos decir que la época de la dictadura de Primo de Rivera supone un cierto freno en el desarrollo de ese movimiento obrero extremeño, hasta que
llegan los años 30 y se proclama la República, ¿no? Después de las elecciones del 12 de abril. Y la República supondrá, ante todo, en una región como Extremadura, una explosión de conflictividad social tremenda y un desarrollo extraordinario para nuestro movimiento obrero. Por varios motivos. En primer lugar, por las esperanzas de cambio que suscita el paso a un gobierno republicano, que suscita el gobierno de la República. Y en particular las expectativas de cambio, las esperanzas de cambio que suscitaba el proyecto de reforma agraria. La República supone, a mi juicio, un proyecto de transformación bastante moderado, no tanto en la línea de eliminar el latifundismo como de hacer disminuir sus efectos más lesivos. Y en esta línea, digamos, moderada, reformista, pues se aprobará una ley, la ley de reforma agraria de septiembre de 1932, que pretendía aliviar en cierta medida el problema del latifundismo, expropiando algunas de las tierras, algunas solo, de manos de los grandes propietarios, ¿no? Pero esta reforma es insuficiente, diría yo, en su objetivo y en su contenido, y sobre todo es muy lenta en su aplicación. Y será, por tanto, el empuje y la fuerza del movimiento obrero la que acabe logrando conquistas reales en cuanto a la consecución de la reforma agraria. Decía Ricardo Robledo, un historiador que ha estudiado mucho esta cuestión, que es más importante todavía que la reforma agraria desde arriba, la reforma agraria de la ley, diseñada desde el Estado. Hay que subrayar que es más importante la reforma agraria desde abajo, en forma de ocupaciones de tierras, de huelgas, de luchas obreras, que en aquel momento estaban costando también mucha sangre y muchos muertos, ¿no? Porque pervivía, entre otras cosas, la vieja Guardia Civil que se había creado pues como instrumento de control y de represión del campesinado. Por lo tanto, los años de la República son años de lucha muy intensa, de conflicto muy intenso, de violencia también contra el movimiento obrero que viene empujando y viene peleando por la auténtica reforma agraria, que viene peleando desde abajo por una reforma agraria y costando víctimas desde Fuentes del Maestre hasta en Feria, todos conocemos Castiblanco, pero por la matanza el asesinato de guardias civiles que allí ocurrió, pero estos años del 31 al 33 están llenos de represión contra el movimiento obrero. Y también son años de especial conflicto social, porque en Extremadura había un problema particular que no existía quizás en otras regiones de España, al menos con la misma intensidad, que era el problema en torno a los yunteros, ¿no? Junto a una gran masa de población jornalera, de trabajadores asalariados, Extremadura también contaba con una capa social importante que será en buena medida la vanguardia del movimiento por la reforma agraria y que eran los yunteros, ¿no? Gentes que poseían su propia yunta, que no tenían tierra, pero que la alquilaban, se las arrendaba un propietario. Y en ese momento, en esa coyuntura de los años 30, se estaban produciendo desahucios masivos de yunteros de las parcelas que venían trabajando, que venían labrando, en algunos casos, desde generaciones. Se estaban produciendo desahucios de yunteros, tanto por el interés económico de los propietarios, que creían que iban a obtener más beneficios con una gestión directa de la tierra, como y sobre todo por una lucha de clases, en este caso del bando patronal, del bando de los terratenientes, que quería presionar al movimiento obrero jugando con la miseria y jugando con el hambre y torpedear los proyectos de reforma agraria y las luchas que se venían desarrollando. Entonces, claro, Extremadura, además de contar con la esperanza de reforma agraria, de reparto de la tierra que había traído la República, tenía un problema particular, que era la existencia de estos yunteros que estaban siendo desahuciados masivamente de sus tierras, quedándose, por lo tanto, expuestos a la más honda de la miseria. Y eso quizás explica que la intensidad de la lucha de clases fuera en nuestra región más elevada que en otros puntos del país, ¿no? Y que obtuviera también conquistas, porque
si algo se hizo en los primeros años de la República en cuanto a la cuestión de la tierra, fue sobre todo el asentamiento temporal de yunteros, la paralización, la prohibición de los desahucios de yunteros, lograda pues a través de la pelea y a través de la batalla, ¿no? Posteriormente nos vamos al bienio negro, al bienio radical cedista, y estos moderados proyectos de reforma agraria que se habían planteado durante el gobierno de Azaña, durante el bienio progresista, se paralizan, se detienen en seco. En cierto modo, en España se está observando el camino hacia por lo menos en mi opinión, hacia la implantación de una dictadura contrarrevolucionaria como las que se habían extendido en el resto de Europa pues durante los años 20 y 30. Y el movimiento obrero, evidentemente, responde a esta amenaza de liquidación de sus organizaciones, de persecución de toda la izquierda, de todo el mundo sindical, de todo el movimiento obrero, ¿no? Una de esas grandes respuestas planteadas por el movimiento obrero ante esta situación fue la huelga campesina del 34. Otro hito, digamos, en la lucha por la reforma agraria. Esta vez fue un fracaso, se saldó la huelga con una represión terrible, con cientos de detenidos, con miles de detenidos, cientos de presos, y sin conseguir, evidentemente, sus objetivos. Pero, bueno, en fin, es otra experiencia que nos habla de la potencia y de la intensidad de la lucha en los años de la República. Pero después de esta derrota, de las derrotas también se aprende, vendrán las victorias. Victoria, en primer lugar, electoral, con la consecución del gobierno del Frente Popular en las históricas elecciones del 16 de febrero de 1936, y victoria ganada también en la calle y desde la lucha con hechos como los del 25 de marzo. Los meses de la primavera del Frente Popular son los meses en los que la promesa de la reforma agraria realmente se empieza a llevar a cabo. Se empieza a llevar a cabo porque hay un gobierno más dispuesto, más abierto a colaborar con el movimiento obrero que se desarrolla al margen de las instituciones, y meses en los que se está empezando a llevar la reforma agraria a la práctica por el empuje, la organización y la madurez que alcanza la lucha. Y símbolo en este sentido de la madurez, de la consolidación, de la organización de nuestro movimiento obrero, lo tenemos en el 25 de marzo. 25 de marzo no es sino el culmen de una batalla de siglos y desde luego de la batalla que se había librado durante esos 5 años de república en torno a la tierra, ¿no? Ese día, más de 70.000, 80.000 trabajadores organizados en la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, ocuparon de forma pacífica 3.000 fincas de la región, fincas que en su mayoría serían finalmente expropiadas y pasarían a ser repartidas entre colonos o, en algún caso, colectivizadas. Si el 1934 representa la derrota, 1936, 25 de marzo de 1936, representa la victoria del movimiento obrero en la mayor rebelión campesina, pudiéramos decir, de toda Europa y quizás del mundo. Pero claro, las viejas élites, los terratenientes, los oligarcas, no se van a quedar de brazos cruzados. El golpe del 18 de julio es en gran medida, será también otras cosas, pero es en gran medida una venganza de clase de las élites. La guerra civil fue muchas cosas, fue un conflicto ideológico, fue un conflicto entre progreso y reacción, si se quiere decir así, pero la guerra civil fue ante todo una guerra de clases. No es casualidad que la represión
alcanzara una especial intensidad en una región como la nuestra. Badajoz es la segunda provincia con más víctimas, con más muertos por esta represión franquista. Algo de lo que también conocéis de sobra en Zafra, por lo que fue el paso de la columna de la muerte, de la columna de Yahweh, aquel 7 de agosto de 1936. La represión era una venganza ante el 25 de marzo y ante todos los años de batalla del movimiento obrero y ante la posibilidad de una reforma agraria. Era una venganza de los propietarios, era una venganza de los señoritos, y no es casualidad que represión y contrarreforma agraria vayan dadas de la mano, ¿no? Al mismo tiempo que se fusilaba o que se encarcelaba, las tierras que habían logrado ser conquistadas por los jornaleros, por los yunteros, por los campesinos, pues eran devueltas a sus antiguos propietarios, ¿no? Como dice Francisco Espinosa, el 25 de marzo de 1936 y la posibilidad de reforma agraria abierta durante los años de la República son la explicación principal, la causa principal del golpe y de la represión franquista. Y bueno, yo, para acabar, sí que me gustaría leer un extracto de la obra de José María Lama, que está aquí presente, Memoria y Amargura, porque los años de la Segunda República en Zafra, porque veamos cómo todo este movimiento obrero existía también en este pueblo y en fin, por eso. A ver un momentillo. Bueno, dice: la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero reactivó de manera inmediata la aplicación de las medidas de la reforma agraria en Extremadura. El gobierno, formado el 19 de febrero, en el que ocupa la cartera de Agricultura el catedrático de Derecho Penal Mariano Ruiz Funes, dicta un decreto el 3 de marzo por el cual los campesinos avecindados en los pueblos de la provincia de Cáceres y Badajoz, pertenecientes a la clase llamada de los yunteros, que hayan actuado como tales durante el año agrícola 1933, 1934 o en los siguientes, y que se encuentren en la fecha de la promulgación de este decreto sin tierra en las que aplicar sus actividades, tendrán el derecho de recuperar el uso y disfrute de las tierras que anteriormente hubieran utilizado. En Zafra, como en toda Extremadura, el problema del paro entre el campesinado se había agudizado. El 13 de marzo se reúnen en el ayuntamiento y bajo la presidencia del alcalde una comisión de propietarios y otra de obreros para acordar unas bases de trabajo que resolviera la aguda crisis de trabajo de la localidad. Los industriales, comerciantes y patronos agrícolas son José Díaz Terán, Manuel García Goitia, Pedro López Romero, en fin. Los obreros están representados por Diego Luna, José Castañón, José Llanos, Clemente Silva y Anastasio Torrado. Los patronos aportan 20.000 pesetas con las que nutrir un fondo económico que permitiera abonar los jornales de crisis a los trabajadores en paro. Este jornal se aplicaría al remanente de obreros que no hayan sido contratados pasada la hora en la plaza en que se acostumbra a retirar por los patronos a sus obreros para las labores del campo. El acuerdo fue acogido con regocijo por la izquierda y hasta Mundo Obrero, periódico nacional del Partido Comunista, reflejó la noticia bajo el titular: los parados obtienen un gran triunfo en Zafra. Vemos aquí todo lo que era la fuerza, el empuje del movimiento obrero en una localidad como Zafra, capaz de obtener, pues en este caso, una concesión de los patronos para aliviar el problema del paro. Pero vamos a ver también lo que ocurría después. 4 de los 5 representantes de los obreros que lograron el acuerdo fueron asesinados por los franquistas a partir de la entrada de las tropas. Ahí tenemos la venganza de clase de los señores, de los terratenientes, que fue en buena medida el franquismo. Poco más que decir. Simplemente que para nosotros, para nuestra asociación, esta labor de divulgación histórica o de reivindicación de la memoria histórica que venimos haciendo, pues no es algo que está anclado en el pasado, sino que para nosotros constituye una fuente de enseñanza en el presente, entre otras cosas porque creemos que una reforma agraria en Extremadura, con los cambios que sean, con la adaptación que sea necesaria a las circunstancias actuales, sigue siendo plenamente necesaria. Así que el mejor homenaje al 25 de marzo
es proseguir su lucha. Bueno, ya está. Muchas gracias. No sé, yo lo he hecho a medio. La mascarilla, Hola, buenas tardes a todos, a todas. Creo que hay que hablar con la mascarilla, ¿no? Vale. Sí. A ver, en primer lugar, dar las gracias a Antifascista Zafra. Decir que lo poco que conozco, conozco a algunos compañeros y compañeras de varias historias en las que hemos estado juntos, y lo que conozco de la actividad de Antifascista Zafra, sí quería decir que me parece yo estoy especialmente a gusto aquí, porque creo que están haciendo un trabajo extraordinario. El antifascismo a veces se ha presentado y a veces ha caído en ser una tribu urbana. Parecía una tribu urbana, ¿no? El trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras de antifascistas de Zafra aquí, a mí me parece ejemplar, porque el antifascismo no es una tribu urbana. El antifascismo tiene que ser un gran movimiento popular, intergeneracional, que llegue que una a muchísima gente y que sea un instrumento útil para enfrentarnos a lo que viene. Y lo que viene, todos sabemos que ahí está latiendo el huevo de la serpiente, que la bestia está creciendo, y ese movimiento tiene que unir a los sectores más amplios del pueblo. Y para eso hay que hacerlo como lo hacen ellos. Es decir, no convirtiéndolo en algo en lo que hay que examinar a la gente previamente de una ideología, de un aspecto o de una forma de vestir, sino que tiene que hacerse de manera que se ligue a las necesidades concretas de la gente. Decía Dimitrov aquello, ¿no?, de que al fascismo hay que combatirlo organizando los intereses comunes de la gente, desde abajo. Si hace falta, recogiendo alimentos, y desde todos los puntos de toda la pelea. Quiero empezar también lo que tenga que intervenir, que creo que no tiene que ser mucho, porque por el tiempo, ¿no?, me dais un toque cuando lleve 20 minutos, por ejemplo. Quiero empezar por lo que pone en el cartel. Vuestra historia es nuestra historia, que me parece muy acertado, pero que inmediatamente, hablando de lo que estamos hablando, nos tiene que llevar una pregunta. ¿Cómo es posible que esa historia es nuestra historia, pero la estamos conociendo ahora? ¿Cómo es posible que un hecho de la trascendencia del 25 de marzo, del que han hablado historiadores como Paul Preston, historiadores como Malefaki antes, historiadores como Tuñón de Lara, como Francisco Espinosa, como Víctor Chamorro, como José María Lama, cómo es posible que esté ausente de los programas de estudio en Extremadura, que no se mencione ni siquiera en los libros de texto, y que esté ausente de la memoria democrática institucional? Hace unos días Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, decía que era imprescindible hablar del 25 de marzo. Le ha costado a la organización a la que pertenece Fernández Vara 38 años darse cuenta. De los 38 años que lleva la autonomía en Extremadura, 34 han gobernado ellos. Y por tanto hay que preguntarse por qué ocurre eso. Pero no por meterle el dedo en el ojo a nadie, sino porque para que vuestra historia sea realmente nuestra historia y no sea un museo de cera, para que la historia no sea un anticuario, para que cumpla la función que tiene que cumplir, que es que consigamos entender el presente. La historia no sirve para entender el pasado. La historia tiene que servir para que entendamos el presente y para darnos las armas para transformar y para ganar el futuro, ¿no? Entonces, para que cumpla eso, tenemos que respondernos esa pregunta. La historia para nosotros, aquello que decía Nietzsche en aquel texto belicoso, como todos los suyos, de las utilidades de la historia, y decía él que la historia para nosotros no es como para el ocioso paseante de los jardines del saber. Necesitamos la historia hacia él para luchar, para vivir, para cambiar. Necesitamos la historia, y ligando con otro que sí es un afluente del que nosotros vivimos, del que bebemos continuamente, el texto de Benjamin, de Walter Benjamin, ¿no?, de la filosofía, las tesis de filosofía de la historia, hablaba de la cita secreta de las generaciones oprimidas del pasado y de las de hoy. Para que las generaciones oprimidas de hoy puedan beber de esa historia, tienen que hacerlo sin miedo, con valentía, y tienen que hacerlo con valentía analizando también lo que ocurre hoy, ¿vale? Entonces yo voy a intentar ligar
ligar con lo que planteaba Carlos y traerlo al presente. A ver, nuestra historia no conocemos ni lo más elemental, lo decía Carlos. No conocemos ni siquiera las cosas de las que tenemos que sentir orgullo. Uno va fuera de Extremadura y rápidamente ¿cuál es la idea que hay? La idea es los santos inocentes, ¿verdad? La resignación. Un pueblo resignado, un pueblo que se agacha, Paco el Bajo, ¿verdad? Y como mucho, y ojalá, y menos mal, Azarías colgando al señorito, ¿verdad? Digo, pero la imagen que hay de Extremadura, ¿qué imagen se ha vendido? Pero claro, antes de los santos inocentes estuvo esto. Antes de los santos inocentes estuvo la vanguardia de la reforma agraria que estaba en Extremadura y especialmente en la provincia de Badajoz. Antes de los santos inocentes estaba la Germinal en Badajoz, sembrando movimiento obrero. Antes de los santos inocentes estaba el Congreso Obrero de la Torre de Miguel Sesmero, peleando por el primer convenio y ganando el primer convenio del campo. Y peleando desde lo más elemental, peleando por las paradas, el derecho a 5 paradas del tabaco, ¿no? Peleando desde lo elemental, pero teniendo una sociedad distinta en la mirada. Hoy, esta mañana, nos hemos reunido la Asociación 25 de marzo, coincidía, y hemos tomado la decisión de impulsar la creación de un sindicato que se va a llamar así, Sindicato 25 de marzo. Y decíamos en la reunión de esta mañana que ese sindicato debería mirarse en lo que han sido los exponentes del movimiento obrero más ricos de nuestra historia. La Federación de Trabajadores de la Tierra, que hablaba de lo concreto, pero hablaba de la reforma agraria, de la transformación social, de la CNT, que conseguía en la huelga de la canadiense el derecho a las 8 horas, pero aspiraba a una sociedad completamente distinta. De las comisiones obreras de los años 60, 70, 80, que peleaban por los convenios, pero también contra la dictadura y peleaban generando también movimiento obrero barrial en los barrios. Es decir, bebiendo de esa fuente, bebiendo de la fuente del mejor movimiento obrero y no, desgraciadamente, del sindicalismo, de la concertación social, que es el que se ha ido imponiendo. Entonces, no conocemos eso. No conocemos, por ejemplo, lo que decía Carlos, las 3 fechas consanguíneas de la República, de las que hablaba Víctor Chamorro. La huelga general del 34, 600 extremeños y extremeños, sobre todo presos, que fueron llevados a cárceles de fuera de Extremadura. Imaginaros si tenía fuerza el movimiento, que tuvieron que llevar 600 jornaleros fuera a las cárceles de Ocaña y a las cárceles de Burgos. Para eso hace falta recuperar, evidentemente, el 25 de marzo como una auténtica revolución pacífica, porque eso fue. ¿Qué otra cosa es cuando cambia la propiedad de mano? Cuando cambia no un cachito de tierra, 350.000 hectáreas cambian de propiedad. Cuando todo un movimiento obrero ocupa 3.000 fincas en 280 pueblos, como lo hizo en esa jornada. Por tanto, esa revolución silenciada, que no está en los papeles, que no está en ningún sitio, tenemos que sentirla como un orgullo y tenemos que sentirla como algo propio. Y la tercera fecha consanguínea, que también ha hecho mención Carlos, lo que vino después. Después vino la columna de la muerte, vino el 1% del que hablaba José María Lama, vino la matanza de Badajoz, porque no fueron por Córdoba, fueron por aquí, porque como dice en la obra de teatro de Víctor Chamorro, le dice Franco a Yagüe, Badajoz debe pagar la rebeldía, debe pagar el coraje de atreverse a vivir sin amo, y lo que aquí se organizó, esas 3 fechas consanguíneas. La huelga general del 34, el 25 de marzo del 36 y el 14 de agosto de Badajoz, la columna de la muerte previamente. Y conocer lo que vino después. Porque ¿qué vino después? ¿Cómo es posible que no lo conozcamos? ¿Cómo es posible? Y esto es algo que comprobamos cuando hablamos en los distintos pueblos, que es muy poco conocido. ¿Cómo es posible que se haya quitado del Estatuto de Autonomía en el año 2011 la mera mención a la reforma agraria, con mayúsculas la R y la A, que se mantiene en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en ambos estatutos de autonomía, que fueron los únicos en los que figuraba en la transición, aquí en el 83, y se haya quitado la mera mención de la reforma agraria? Nuestra historia, vuestra historia, nuestra historia, pero por si acaso, a ver si se va a volver a repetir la historia, vamos a quitar, a ver si va a haber unos locos que van a apelar a la necesidad de ese sueño jornalero, de ese sueño campesino que fue la reforma agraria. ¿Y por qué ocurrió eso? Después de aquello que vino, después todos lo sabemos, que vino una represión brutal,
vino la represión, vino una eliminación sistemática de los dirigentes y militantes de la izquierda. Especialmente, lo decía Carlos, y demostraba Paco Espinosa con los casos de Fuente de León o de Bodonal, demostraba, o con el caso que estabais mencionando antes, cómo especialmente la represalia fue hacia quienes habían tenido la osadía, hacia los comuneros, hacia la gente que había ocupado las tierras. Pero después de aquello, que vinieron los santos inocentes, la humillación, vino la humillación directa y vino otra humillación no menos chica, la emigración de casi 800.000 extremeños, la emigración, fijaros el dato, yo me gusta recordar este dato que me parece esclarecedor, 1960, en Extremadura había 1.400.000 habitantes, en España había 25 millones. Hoy en España hay algo más de 46 millones de habitantes y aquí hay 1.060.000. En el año 60 representábamos el 5%, la población de Extremadura, casi el 5% de la población de España, y hoy apenas el 2,3%. Y eso tiene que ver con el latifundio, porque el latifundio es una máquina de paro y de migración. Lo era y lo es. Lo era y lo sigue siendo. Una máquina, una auténtica máquina de emigración. Y eso lo seguimos pagando. Hasta el extremo de que en los últimos 8 años se han ido de Extremadura 40.000 personas. Lo seguimos pagando, porque tenemos a veces la impresión de que eso fue historia, ¿verdad? Quien tenga interés que se lea el informe de Fernando Fernández, año 2015, el informe sobre acaparamiento de tierras en España. Extremadura no solo es la región con una estructura más latifundista de toda España, sino de toda Europa. Y este señor que el otro día decía que era imprescindible, fue a recibir a pie de avión al jeque que ha comprado 8.000 hectáreas en La Rusal, que le tenía que dar vergüenza. Porque eso, como me decía Víctor Chamorro, es un auténtico insulto a la gente que dio la lucha y dejó la vida por la reforma agraria. El latifundio sigue siendo una herida enorme de nuestra región. Porque además, ¿qué pasa? Yo lo decía el otro día, lo decíamos el otro día, en unas jornadas que había sobre la mina, sobre las minas ahora, sobre este proyecto brutal de extractivismo que se quiere imponer en Extremadura. Y decía, recordando un estudio que hacía un antropólogo de aquí de la región, que vivimos una paradoja, la paradoja de que disfrutamos de la riqueza de la dehesa, pero la dehesa está basada en la barbarie. Es aquello que decía el historiador, el filósofo que decía antes, que decía que todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. Disfrutamos de un patrimonio natural, de un patrimonio cultural impecable, que no hay en ningún sitio la dehesa, pero que está basada en la servidumbre, en la explotación y en la expulsión de miles y miles de jornaleros de Extremadura. Y ahora lo que ocurre es que la gente, los dueños de la propiedad, son los que se han llevado durante todo este tiempo un montón de subvenciones, mientras la gente se iba y mientras esa tierra sigue sirviendo para que vengan a cazar todos los millonarios de Europa aquí a La Rusal o a los Altarejos, en la zona Valverde de Llerena, 10.000 hectáreas, La Rusal 24.000 hectáreas, y así podríamos seguir un rato largo. Y eso que no se ha querido plantear ni se quiere ver, porque parece que hablar del latifundio es hablar de algo añejo, sigue siendo un problema enorme de esta región y no deberíamos consentirlo. Y por eso, para que vuestra historia sea nuestra historia, la reforma agraria tenemos que volver a conseguir que sea otra vez, que esté en el orden del día, porque esa es la mina a cielo abierto, virgen y por explotar en Extremadura, la reforma agraria. Evidentemente una reforma agraria de nuestro tiempo, con agroecología, con la idea de la soberanía alimentaria, con las ideas que se plantean hoy, pero que se atreva a plantear, a tocar la propiedad privada. Porque ¿por qué no se ha tocado? ¿Por qué se ha retirado la reforma agraria? Entre otras cosas porque no se quiere tocar la propiedad privada. Pero compañeros y compañeras, o se toca la propiedad privada o iremos deslizándonos, a veces con otras formas, con otras apariencias, a ese nuevo fascismo. Fijémonos lo que pasa ahora con la pandemia. Ahora resulta, permitirme este paréntesis,
parece que vemos con naturalidad, porque nos han metido el neoliberalismo en la cabeza, con naturalidad, que en un momento en el que estamos de una pandemia del copón con tanta gente muriendo, sin embargo, quien administra todo el sistema de vacunas son las empresas privadas. Y además lo gestionan como lo gestionan. Es decir, te doy pero no te doy porque hay un negocio con los precios, mientras sigue muriendo la gente. ¿Tiene eso alguna lógica? ¿Tiene alguna lógica democrática? ¿Tiene alguna lógica racional? No la tiene. Tiene el que quienes mandan, en este caso las grandes industrias farmacéuticas y sus manijeros en el poder, aplican algo que sencillamente es criminal, porque está provocando muchas muertes. ¿Cómo se explica que en una sociedad, la sociedad más avanzada tecnológicamente que ha conocido la historia, sin embargo, no sean capaces de vacunar en 3 o 4 meses a toda la población? ¿Cómo se explica? Se explica precisamente porque al final la primacía es la primacía del mercado, la primacía de la propiedad privada. Por tanto, la reforma agraria, claro que la reforma agraria que hay que hacer ahora tendría que tocar la propiedad privada, o al menos tendría que tocar otras cosas, como la propia jornada de trabajo, las 40 horas, ¿desde cuándo están las 40 horas? Y tendría que producir una reducción, ir acompañada de una reducción drástica de la jornada de trabajo y del reparto del trabajo a todos los niveles. Claro que sí, tendría que incorporar otras ideas. Pero lo que digo es que esa idea de la reforma agraria sigue siendo una idea que tiene plena vigencia, que necesitamos, porque es lo que puede permitir que siga viviendo en Extremadura todo el que quiera vivir y trabajar dignamente, que tendría que garantizarlo. Entonces, ¿qué pasó? Vino la represión, vino la emigración y vino la transición después. Vino entre medias un plan de colonización que fue, como decía Naredo, José Manuel Naredo, un simulacro de reforma agraria, evidentemente, porque lo que hizo en gran medida fue, por un lado, ponerle en regadío las tierras a los grandes propietarios y, por otra parte, empezar a introducir todos los mecanismos de la agroindustria capitalista, las conserveras, que ahora son las que ya mandan directamente en todo el mundo agroalimentario. Pero ojo, porque también esto hace falta la memoria, no es solo la memoria, como comentábamos el otro día, lo comentaba con José María. La memoria no es solo lo que hace referencia a la guerra civil y a la inmediata posguerra. La memoria es la transición, la memoria son los años 80 también, son los años 90, ¿verdad? Y en los años 70 emergió otra vez el fantasma de la reforma agraria y emergieron dos sujetos que volvieron a hablar de reforma agraria. Surgió el movimiento jornalero. Yo recuerdo que se hicieron ocupaciones de finca en Llera, en Maguilla, en Talavera la Real, en muchos sitios, ocupaciones de tierra. Y empezó a sonar, volvió a salir el fantasma de la reforma agraria y empezaron las huelgas, incluso sin tener sindicatos legales. En el año 76, la huelga de la vendimia, Villafranca, Los Santos de Maimona, todos los pueblos, Aceuchal, Villalba, las primeras huelgas de la vendimia, año 76, no había siquiera sindicatos legales. Y en esos años, incluso un poquito antes, 74, 75, los campesinos del Plan Badajoz les salieron ranas. El franquismo se creía que los había comprado dándole 4 hectáreas y media. Vamos, adjudicándole 4 hectáreas y media que tenían que pagar. Que los había comprado, pero no los había comprado. Y los campesinos, los pequeños campesinos del Plan Badajoz, empezaron a dar la batalla a las conserveras, las famosas guerras del tomate y guerras del pimiento de toda esa etapa. Y empezó un problema, y tuvieron un problema, el poder tuvo un problema, porque pensó que podía ocurrir lo que alguna gente estaba empeñada en que ocurriera, alguna gente aunque minoritaria, y es que aquellos dos sujetos, de los jornaleros, de los campesinos sin tierra y de los pequeños campesinos, hubiera una alianza que empezara a reclamar con más intensidad todavía la reforma agraria. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se cargaron esos dos sujetos? Al movimiento jornalero, al movimiento obrero, se lo cargaron fundamentalmente a través del PER, del Plan de Empleo Rural, y se lo cargaron de una manera muy sencillita. Aquí ponemos un subsidio miserable que encima genera una dinámica de clientelismo hacia los patronos, como puede explicar Paco y otros compañeros, de clientelismo hacia los patronos y en muchos casos hacia los políticos. Damos un subsidio a cambio de que se entierre el hacha de guerra de la reforma agraria, a cambio de que no se cuestione la propiedad de la tierra.
Es verdad que ha tenido un efecto beneficioso en cuanto a que ha permitido que mucha gente pudiera seguir en Extremadura, aunque fueran condiciones de mera supervivencia. Pero ese el objetivo fundamental que se perseguía, era desmontar ese sujeto. Y la segunda, el segundo sujeto, el pequeño campesinado. Y el pequeño campesinado se lo cargan fundamentalmente, primero a través de la reconversión de la política agrícola comunitaria, sobre todo a partir del año 92, y muy especialmente cargándose el cooperativismo que ese movimiento de pequeños campesinos creó entre los años 80 y 90. ¿Os acordáis de Acore? ¿Os acordáis de la Caja Rural? Los unos y los otros la han desguazado. ¿Y la han desguazado para qué? Porque ¿cuál es el móvil del crimen siempre, verdad? Siempre hay que preguntarse quién es el beneficiario del crimen. ¿Quién puede ser el beneficiario de que el cooperativismo agrario en Extremadura no tenga fuerza y esté desleído? Pues las grandes industrias, obviamente. Y es lo que ha pasado. Y los sujetos que empezaron a reivindicar la reforma agraria y que luego crearon todo ese tejido cooperativo en los años 80, fueron desmontados en los años 90 y sucesivos. Y ahora nos encontramos, como este año en Don Benito, la explosión de los últimos de Filipinas, de los últimos agricultores que quedan, de Las Vegas, cuando en Las Vegas del Guadiana, por ejemplo, se ha hecho una auténtica contrarreforma agraria del simulacro de la reforma agraria, porque lo que hay ahora son nuevos latifundios. Tú vas a la comarca de Vegas Altas y te encuentras con los latifundios de Atanasio Naranjo, de José Escobar o de Manuel Rosa. Preguntas dónde están sus tierras y te dicen, no, si aquí lo que tienes que preguntar es qué tierras no son de estos tres que yo he mencionado, que son, además de los dueños de la tierra, los dueños de las fábricas de transformación, Taninature, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tiene mucha lógica que se quite la reforma agraria del Estatuto de Autonomía de Extremadura, ¿verdad? A lo mejor tiene que ver con estas cosas que estamos diciendo aquí. Bueno, termino, ¿no? Que son, vale. Alguna cosa que no quiero que se me olvide, ¿no? De las que no quiero que se me olvide. Vale. En definitiva, nosotros, la Asociación 25 de Marzo, reivindicamos la historia, por supuesto, pero la historia en ese sentido que hemos dicho de Benjamín, encender en el pasado, encender en las luchas dignas del pasado la chispa del presente, de la esperanza del presente, de convertir la historia en la herramienta de transformación de nuestro tiempo. Porque ¿qué pasa? ¿Cuáles son las generaciones oprimidas de hoy? Los 2 últimos años hemos ido a todas las fábricas de fruta de Extremadura, a las más grandes. No se paga el salario mínimo. Los 900 pavos, los 900 euros, después 950, no se han pagado en Extremadura. No se han pagado. Ni en Taninature, ni en las que he dicho antes, ni en la mayoría de las fábricas que hemos visitado. Porque la patronal no tiene enemigo delante, no tiene adversario, porque no hay ni siquiera sindicalismo, porque el sindicalismo existe en los periódicos y existe en determinados sectores que tienen derecho, pero en los sectores de precariedad, como el campo, como la hostelería, como es el reparto en muchos sitios, o los falsos autónomos, o la ayuda a domicilio privatizada, externalizada, no existe. Y de hecho, los trabajadores y trabajadoras de muchos sitios tienen que constituir nuevas herramientas sindicales, como son las Kellys, por ejemplo, como son las plataformas de ayuda a domicilio. ¿Qué ocurre entonces? Esas generaciones oprimidas del campo y de otros sectores son las que ahora, en nuestra opinión, sobre todo tienen que apoderarse de esta bandera. Nos tenemos que apoderar de esta bandera, la bandera del orgullo de la gente que luchó, que dio la cara, que perdió su vida por transformar Extremadura, por transformar España, por transformar el mundo. Yo creo que de ahí nos tiene que venir la fuerza. Entonces, os animamos a que sigáis con toda esta tarea. Queremos confluir con el mayor número de gente y os animamos a pelear por lo concreto, ahora también contra los proyectos que hay extractivistas aquí en Extremadura, porque esa no es la alternativa. Esa no es la alternativa. Estamos en un momento de transición histórica. Estamos en un momento en el que todas las cartas se reparten cartas nuevas.
y hace falta que la gente, sobre todo la gente joven y todos, nos pongamos manos a la obra para que esta vez, el 25 de marzo, el nuevo 25 de marzo, el secreto, el girasol del 25 de marzo que vuelve, por fin se cumpla en el cielo de justicia de la historia, ¿vale? Y ya está. Por falta de tiempo, no queremos extendernos mucho más. De nuevo agradecer la ponencia tanto de Manuel como de Carlos, que ha sido bastante enriquecedora. Y para acabar, el compañero Vila de Montijo va a hacer una rima sobre el tema que estamos tratando. Así que le doy paso. Buenas, soy Julio Vila, vengo de Montijo. Bueno, soy rapero combativo también, como sabéis, está muy perseguida la represión también en el rap y sobre todo en los que intentamos decir la verdad, somos la CNN de los barrios y no quieren que la seamos. Y bueno, voy a lanzar aquí una rima, quería poner las bases, pero así improvisado. Es un tema que se llama Segarra. Segarras son las botas que tenemos para trabajar del campo, las botas baratas con las que pisamos la tierra con la que trabajamos. Y bueno, va así. Me voy a quitar la mascarilla para hablar mejor, si no me asfixio. Joder, otra mañana tienes que levantarte pa' estar a las 7 en punto en la finca de aquel sastre. Joder, que hoy es domingo, se está muy bien el catre. Costa nuestra al jefe, quiere invertir en un yate. El puto manijero es facita de remate. Como habló otra vez de Franco, le voy a meter un cate. Quieren gente dormida, que no les dan un latre. Pues espera cuando escuche mis letras de combate. Yo siempre he estado al lado de los trabajadores. A mí no me compare, con eso come flores. Oblígala a la prole a que no falten alcoholes, pa' que luego de mayores no te salgan esquiroles. Hay mucho come polla, hay mucho come coño, se la comen todas, meten hasta el moño. No vean lo que son capaces de hacer pa' meterse ahí en la poda, pa' más allá de otoño. Pero yo no tengo gallo, ni galgo, ni caballo, solo este ritmo western sobre el que cabalgo. Yo nunca me callo, pa' esto sí que valgo. Se inundan todos los campos los días que me salgo, yeah. De la yo. Ese es el primer trozo. Luego el segundo trozo iría: estamos hasta los huevos, estamos hasta los ovarios. No llega nada nuevo, no suben los salarios. Se cree que está en el juego el pequeño empresario y luego desafuego al puto intermediario. La cosa está muy mala para andarse callado. Tenemos que tener los conceptos claros. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que está a tu lado? Si es capitalista nunca será el Estado. Que estamos cansados de ser el culo del mundo. Lo tomarán en serio cuando nos pongamos chungo. Vamos a organizarnos, hace falta liarla. Cambiemos todo esto antes de palmarla. No bastará solo con manís y charla. Tendremos que abrir zanja en fincas y granjas. Todos los muchachos, todas las muchachas, todos con el zacho a por el puto facha. Maldita cucaracha, dame mis pionadas. Si no quieres que llame a mi camarada, ya sabes lo que pasa si no pagan los jornales. Acabarán ardiendo todos tus bancales, yeah. Bueno, esa es. Sin instrumental suena más sosa, pero es ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención y bueno, pues con esta última intervención damos por finalizado el acto y de nuevo agradecer a todos y a todos por la presencia aquí esta tarde. Esperemos que os haya gustado y nada, pues nos veremos en otra. Hasta luego.